Muy buenas noches, compañeros de la sección colegiada. Vamos a dar inicio a la rifa que se llevará a cabo el día de hoy por la venta que se llevó a cabo con los socios de la sección colegiada. Tuvimos un éxito de 99% y se quedaron 2 boletos nada más pendientes que venderse. Vamos a dar inicio a la rifa que se llevará el día de hoy. Se había suspendido por X, porque no se tenía completo todo, y sí, el día de hoy damos cumplimiento con ese compromiso. Adelante y bienvenidos. Doctora Liliana, vamos a proceder a sacar los boletos de la rifa y le damos la palabra al doctor Adolfo García, vicepresidente de esta sección colegiada. Adelante, doctor Adolfo. Hola, colegas, miembros del colegio, bienvenidos. Quiero decirles que el objetivo de la rifa, ustedes sabrán, pues es obtener fondos para financiar de manera inmediata asuntos del colegio médico, de la infraestructura del colegio médico. Y ya platicaremos cuáles son las prioridades las cuales podremos tomar decisiones con este recurso económico. Y bueno, el dinero aquí está, se juntaron 49,000 pesos, que es una cantidad excelentemente buena, y vamos a proceder a hacer la rifa. La dinámica de la rifa nos lo va a explicar Liliana Bolaños. ¿Sabe, Liliana, cómo vamos a hacer? Hola, Adolfo, buenas noches a todos. La dinámica de la rifa es que el doctor Félix Vázquez, el doctor Adolfo García y su servidora, vamos a sacar cada uno 3 boletos. Y esos se van a mencionar sus nombres, pero no van a ser los ganadores. Y la que nos va a hacer favor es la señorita Andrea, que es la que nos va a sacar la doctora Andrea. Doctora, bueno, está bien, que va a ser la transparencia de esta rifa. Entonces, empezamos. Aquí está Félix, por favor, saca, son 3. Primer número es Lorenzo Antonio Mayoral Beltrán. Fuera. Fuera. Saco otro. Carlos Liera Romero. Fuera. Fuera, Liera, ni modo. Listo para la otra. Franco Hernán Canseco Higuera. Canseco Higuera. Canseco. Fuera. Pues te invitamos a que una mano santa. Una mano santa. Una mano resucitada. Ay. A ver. A ver, aquí es Letra de doctor. Alfredo Carballo Figueroa. Anda. Alfredo Carballo Figueroa. Fuera. Bueno, vamos a sacar, a ver. Rodolfo Gutiérrez Abedoy. Rodolfo Gutiérrez Abedoy, el buen amigo. Otro Un saludo para el doctor Gutiérrez Abedoy. No, pero no debo ver. No, tú revuélvele. Hasta otro. Norma Cacho, ¿qué? Castellanos. Norma Castellanos. Fuera. Fuera. Doctor Adolfo. 3 que voy a dar fuera. 3 boletos que voy a dar fuera. Alma Gabriela Lerus. Cuellar Lerus. Fuera. Fuera. Ni modo para la otra. Ver, hermano santa. Mano experimentada. Susana Herrera. Fuera. Va el tercer boleto que saco yo, que también quedará fuera. Susana Herrera. Adolfo García. Fuera. Ay, Ni modo. bueno, viene Adolfo García, fuera. Ahora viene el premio, el boleto ganador. Cerrado los ojos, Andrea. Doctora Andrea, a ver, Andrea, ¿cuál? A ver, el boleto ganador es Miguel Ángel Torres Saper. Sapien. Teléfono 612-1518-051. Dirección Nueva Reforma número 193, fraccionamiento Juárez. Es el boleto ganador. Aquí queda resguardado. Hay que hablarle. El boleto es el A ver, número se hace una 446. llamada telefónica al teléfono que está allí. A ver, permítame tantito. Un momentito. A A ver, 600. 612
151, 151, 8051. 8051. Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel Torres. ¿Torres qué? Sapien. Yo lo conozco. ¿Lo conocen? Sí. Nos estamos comunicando al teléfono premiado y no contesta. Oye, se lo vamos a guardar aquí. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. 446. ¿Tiene otro? No, ya. 1, 2. Sí, bueno, dejamos pendiente la llamada. Ah, los vendió Marcelino Cano Aguirre. Ok. Marcelino Cano. A ver, Puede contestar su llamada ahora. vamos a... Ok. Después del tono, grabe su mensaje. A ver. Marque la tecla gato cuando termine. Le comunicamos que fue premiado con un televisor que fue rifado por parte del colegio Sección Colegiada La Paz. Favor de comunicarse con nosotros. El boleto fue vendido por el doctor Marcelino Cano Aguirre. Vamos a comunicarnos con Marcelino Cano Aguirre, ¿verdad? Un momentito. Doctor Marcelino Cano Aguirre. Doctor. ¿Cuál fue la relación? También se lo vendió. Doctor. A ver si contesta. En estos momentos estamos llamando al teléfono del doctor Marcelino Cano Aguirre, quien fue quien vendió este boleto premiado. Número 446. Los siguientes. 6, 1, 2, 1, 5. Los pertinentes, Es que lo cuelgues. mandarle mensajes y ya se comunicarán con nosotros. Vamos a mandar mensaje a ¿Cómo, través cómo del se llama el teléfono. paciente? ¿Cómo se llama? El paciente se llama Digo, Miguel Ángel Torres premiado. Sapien. El paciente Miguel se llama Ángel. Miguel Ángel Torres Sapien. Miguel Ángel. Torres Sapien. Boleto número 446. Ok, yo se los mandé. Ajá. Okay. Bueno, vamos a seguir insistiendo yo. Ok, muchas gracias, doctor Efraín. Adelante con su ponencia. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias, queremos ver rápido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues iniciamos con la ponencia del día de hoy. Nos han solicitado muchas participaciones en distintos medios de comunicación. De hecho, tenemos nuestros propios programas por la red de Sur California y también tenemos otros programas por vía Facebook, ya que las vacunas han generado mucha controversia. Vamos a iniciar con un detalle de ellas. Vamos a comentar cuál es el panorama general sobre las vacunas que tenemos actualmente y cómo es que necesitamos esclarecer bien de qué se tratan estas vacunas, ya que vamos a solicitar a nuestros compañeros que, por favor, tengan ellos que comunicar esto a la gente que está cerca de su área, o si son médicos de familia, son médicos generales o médicos familiares, deben de orientar muy bien a nuestros pacientes en todo el estado, ya que hay muchas dudas y desafortunadamente tenemos un gran número de pacientes que no acuden a vacunarse. Bueno, entonces, esta es nuestra sesión del día de hoy, análisis y descripción de la vacuna contra COVID-19. Y quisiera comentarles antes el panorama que tenemos sobre este virus SARS-CoV-2. Como sabemos, ya llevamos más de un año con la pandemia. Tenemos ahora las llamadas variantes de preocupación. Estas las clasifica la OMS por 4 circunstancias. Una, que tenga una capacidad de infectar en un grupo grande de población, es decir, que no se quede solamente en un estado, en un país, sino que tenga una rápida progresión, una rápida capacidad de infectar otros lugares en el mundo, como estamos observando con algunas de las variantes. Particularmente les quiero comentar sobre la variante B.1.1.7, que es denominada alfa, y sobre la variante B.1.617.2, que es denominada delta.
porque estas son las variantes que están predominando. La alfa tiene una mutación especial que la vuelve más adherente a las células, por lo tanto predominó hace unos cuantos meses. Sin embargo, la delta tiene una mutación que permite una mayor capacidad de contagio, es decir, que se requieren menos virus, menos inóculo para llegar a las células en una cantidad suficiente como para generar la enfermedad. Por eso consideramos que se transmite entre un 40 y un 60% más rápido que las variantes originales. Las variantes, les decía, de preocupación, entonces se propagan rápidamente, infectan una cantidad grande de personas, pero además también pueden burlar el sistema inmunológico, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa y también pueden no ser susceptibles a los medicamentos o tratamientos que tenemos en ese momento, los antivirales en su caso, o los medicamentos que ya establecimos en las guías interinas para el tratamiento del COVID. O también se sabe que esas variantes de preocupación son capaces de generar una enfermedad grave, un COVID grave, por ejemplo, la tormenta de citocinas. Ahora, las variantes de interés, pues, infectan, sí, a un gran número de personas, sin embargo, se quedan en cierta área y no han llegado a propagarse de la forma en la que sí lo hacen las variantes de preocupación. Por ejemplo, les voy a comentar sobre la Epsilon. La Epsilon se ha quedado aquí en el área norte de América, y para los Estados Unidos sí es una variante de preocupación, pero para la OMS sigue siendo una variante de interés porque no ha logrado llegar a otras áreas del mundo, se quedan en la parte norte. Entonces, variantes de preocupación, por un lado, variantes de interés, que son estas que no llegan a propagarse tanto, pero que también tenemos que tomarlas en cuenta porque en algún momento podrían volverse de preocupación. También hay que comentar que el grupo de expertos de la OMS decide cuáles variantes se pueden volver de interés. Particularmente les contaba sobre la Epsilon porque la tuvimos aquí, importada de Estados Unidos. Vamos a iniciar las vacunas contra la COVID porque la OMS le ha denominado, igual que la carrera a la luna, la carrera para la vacuna contra la COVID-19. Quiero comentarles que nuestro país tiene un catastrófico 19.11% de vacunación con las 2 dosis, mientras que Canadá y Estados Unidos están por arriba del 40%. De hecho, Estados Unidos casi llega al 50%. Otros como Chile, como Uruguay, también están ahí en el 50%. Y ya vimos que en Estados Unidos, vimos que en Europa ya están haciendo su vida casi normal. Con ese 50% pueden llenar estadios. Vimos el estadio de Wembley lleno el fin de semana. Vimos también el partido de la selección mexicana con estadio lleno, ya sin uso de cubrebocas, y no han llegado ni al 70%. Entonces, para nosotros es muy importante fomentar la vacunación. Les comentaba que las variantes de interés, entonces, están generando este incremento en algunas áreas de nuestra región y que tenemos un porcentaje de vacunación muy bajo. Si queremos lograr que esto ocurra, necesitamos que más personas estén vacunadas. Les pedimos, por favor, que silencien su micrófono. Estamos haciendo una explicación sobre las vacunas, pero, por favor, a los compañeros del colegio, pues, si nos hacen el favor de silenciar su micrófono en este momento para que no interrumpan la sesión, se los agradeceríamos muchísimo. Miren, vacunas en progreso. Tenemos ahorita en esta carrera por las vacunas 184 en áreas, en preclínicas, 184 vacunas en estudios preclínicos, 35 vacunas en fase 1, 34 vacunas en fase 2, 18 vacunas en fase 3. Sin embargo, ya en el mundo, ya se están aplicando a miles de personas. Como sabemos, después de la fase 3, ya requerimos más de miles de personas para que se considere que se puede emplear y pasar a la fase 4, donde ya estamos viendo los efectos adversos de las vacunas. Vamos a hacer un recuento más o menos, una breve explicación. Digamos que la fase 1 se requieren, digamos, unas cuantas personas, no más de 100, ¿verdad? Decenas de personas. En la fase preclínica todavía estamos hablando de estudios en animales.
En la fase 2 estamos hablando de centenares de personas. En la fase 3 estamos hablando de millares de personas. Y actualmente en uso la OMS reconoce 17 vacunas, aunque, importantísimo, solo reconoce 8. 8 vacunas reconoce. Y de las que aplicamos aquí en México, les tengo que comentar que la Sputnik 5 no aparece en esta lista. Todas las demás sí aparecen. Aquí en esta gráfica les vamos a mostrar de estas distintas vacunas, pues cuáles son de ácidos nucleicos, cuáles son de vectores virales, cuáles están basadas en proteínas como a la antigüita y cuáles tienen el virus completo solamente atenuado, ¿verdad? Entonces, esta es una gráfica que nos muestra la Organización Mundial de la Salud y que nos va a dar una idea de cómo va a avanzar el tratamiento en el próximo semestre y en el próximo año. Vamos a especificar vacuna por vacuna. AstraZeneca, empezamos con las vacunas de vectores virales. Los vectores virales, pues empleamos vectores, en este caso la mayoría de las vacunas tienen adenovirus, y prácticamente todas las vacunas tienen adenovirus, y estos adenovirus pues son inocuos, no generan enfermedad, pero sí nos permiten llevar el material genético para que se produzca la proteína S, ¿sí? Y es importantísimo, no llega al núcleo. Es decir, este material genético no pasa al núcleo, se queda en citoplasma y ahí es procesada para generar las proteínas que nos van a ayudar a que nuestro sistema inmunológico reconozca este virus o esta proteína S y por lo tanto podamos tener una defensa adaptativa mucho más eficaz a través de linfocitos T citotóxicos y a través de anticuerpos específicos. En este caso, en Astra se utiliza el adenovirus de chimpancé recombinante y no replicante. Fue diseñada por la Universidad de Oxford en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca. Esta vacuna AstraZeneca tiene otras variantes, otras submarcas. Está haciendo vacunas, no con la Universidad de Oxford, sí con Corea del Sur y con el Instituto de la India. Entonces vamos a encontrar que tenemos AstraZeneca de Oxford, AstraZeneca de Corea y AstraZeneca de la India. Eso no, para que no les llame la atención más adelante. También nos comentaron muchos pacientes que, bueno, les extrañaba que en algunas ocasiones tuvieran una vacuna con una sola aplicación, que fuera de una sola aplicación, y otras donde sacaban varias dosis. Entonces quisimos explicar esto. Claro que todo está en las guías de la práctica clínica de la Federación para la aplicación de estas vacunas. Entonces, en el caso de AstraZeneca, viene con 5 mililitros de solución, 10 dosis de 0.5 mililitros cada una, vienen empaques secundarios de 50 viales y estos dentro de paquetes terciarios con 300 viales. Aquí están las fotos de cómo se debería presentar, esta vacuna para cuando la reciban, si es que les toca a ustedes supervisarlo. Aquí está su presentación. Ahora, otra cosa, pues hay muchos mitos alrededor de la vacuna, de unas cosas un poquito lógicas, otras totalmente irreverentes. Aquí les quiero mostrar la composición de la mayoría de las vacunas, ya que tienen pues, edulcorantes, tienen vehículos que usamos en otras vacunas, como por ejemplo la de tétanos o la de hepatitis B. Particularmente quiero hacer énfasis en los polisorbatos, en el polietilenglicol, que sabemos que es una sustancia que se utiliza para pegilar, es decir, para volver más estable, para volver a la vacuna más inmunogénica, para lograr que se distribuya mejor en nuestro cuerpo y que tenga una liberación, una expresión también más estable. Entonces, el polisorbato 80 se consideró como una de las primeras contraindicaciones absolutas para aplicarte una vacuna. ¿Por qué? Porque lo usamos en otros medicamentos, particularmente laxantes como Nuliteli, que es muy frecuente, y si algún paciente ha tenido una reacción alérgica, alguna reacción alérgica franca y diagnosticada por un médico, debe de evitarse esta situación, debe de evitarse la aplicación de las vacunas que tengan este compuesto. De ahí en fuera, pues todos los demás se presentan en vacunas comunes y corrientes que ya llevamos usando durante muchos años y no deberían de generar ningún problema. Puede conservarse hasta 6 meses a una temperatura de +2 grados, entre +2 y +8 grados, que es la red de frío habitual.
así es que no deberíamos tener ningún problema, es muy estable, vean, esta es la ventaja, no se debe congelar y se debe evitar la exposición a la luz. Una vez abierta debe usarse en un tiempo menor de 6 horas y puede mantenerse a una temperatura hasta de 30 grados centígrados durante su uso. Entonces es bastante estable AstraZeneca y la eficacia, bueno, aquí con la eficacia todavía tenemos que observar pues más estudios, más tiempo, porque hemos obtenido un 63.09% por un intervalo de confianza entre 51.81 a 71.73 posterior a la segunda dosis. Hay que recordarles que no porque te hayas aplicado la primera dosis ya estás libre de enfermedad. Necesitamos que después de la primera dosis hayan pasado 2 semanas y al menos de la segunda dosis otras 2 semanas, y eso depende de las vacunas, pero en general así es para obtener esta eficacia. Las aplicaciones son 2 dosis, el 0.5 mililitros de forma intramuscular en el músculo deltoides del brazo que menos les guste o del brazo de menor uso. Vamos a otra vacuna de adenovirus, esta famosa CanSino que causó revuelo y mucha controversia porque se le aplicó a los maestros. Ya comentamos, se aplicó a los maestros y esta CanSino es de una sola dosis. También se trata de una vacuna construida a partir de la plataforma de virus vector adenovirus 5 y esta es la composición, es la concentración de la vacuna que estamos administrando. Es 4x10 a las 10 partículas virales. Fue diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologics Inc. Frasco ámpula con una dosis de 0.5 mililitros y aquí fue la controversia, muchos maestros se quejaron porque nos decían que en algunas ocasiones se notaba que sacaban una dosis de 0.5 mililitros, se aplicaba en el brazo y en otras ocasiones del mismo frasco sacaban 10 dosis y es que viene en las 2 presentaciones. Por favor, hay que explicarle eso a su población, a sus pacientes para que no tengan esta controversia. Les muestro aquí la composición, vean, son edulcorantes en general y nuevamente tenemos el polisorbato, que es donde tenemos que hacer énfasis. Este también se conoce como polietilenglicol, que fue la primera contraindicación, les decía, en caso de alergia a los medicamentos que la contienen, para no administrar las vacunas anti-COVID-19. Fuera de eso, realmente hay pocas contraindicaciones y ahorita las vamos a comentar. Puede mantenerse durante 12 meses en condiciones de refrigeración habitual entre 2 y 8 grados centígrados. En general, la eficacia es de 68.83% para infecciones sintomáticas y 14 días después a los 14 días después de la vacunación y 65.28% a los 28 días después de la aplicación. Sin embargo, es del 95.47% para enfermedad grave y de 90.07%, eso a los 14 días, y de 90.07% a los 28 días después de su aplicación. Esto es muy importante comentarles que tenemos tal vez una eficacia menor para que no se contagie la gente, pero sí previene casi al 100% para evitar que te compliques o fallezcas por el COVID. Esto es trascendental y es lo que estamos buscando en este momento. Se aplica una sola dosis intramuscular, músculo deltoides del brazo del menor uso. Esta es la única vacuna que no encontramos en la lista de emergencia que publicó la OMS, la Sputnik 5. También tendremos que hablar un poquito de geopolítica al final, si ustedes gustan. Pero esta sí se está aplicando aquí en México y tal vez sean de las que más adelante se puedan aprobar. Ya lo veremos porque les digo, también es cuestión de geopolítica. Está basada también en vectores virales, pero aquí tenemos 2 vectores virales. 2 vectores que llevan el SARS-CoV-2, la proteína de la espiga para SARS-CoV-2. Y fue diseñada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, registrada finalmente en Rusia el 11 de agosto de 2020 por el Ministerio de Salud. Ellos se la han aplicado, obviamente, pues por completo ahí en Rusia
y han tenido una buena eficacia. El frasco ámpula con una dosis de 0.5 mililitros, una dosis de 0.5 mililitros es su presentación. Aquí se las muestro. Hay dos etiquetas, una azul y una roja. El primero es el adenovirus humano 26, que contiene esto, 1 más 0.5 por 10 a la 11 partículas del gen de la proteína S en un vector viral 26. Tiene su tapa o franja azul. Y la segunda dosis tiene el componente de adenovirus número 5 y tiene 1 más o menos 0.5 por 10 a las 11 partículas del dosis de la gen de la proteína S o espiga, ¿verdad? La tapa o franja es roja. También eso generó controversias en un inicio, porque decían, bueno, a mí me pusieron una azul y ahora me están poniendo una roja. Entonces, ¿qué está pasando? La gente está realmente muy preocupada y está viendo todo lo que se hace en la aplicación de las vacunas. Por eso es importante que los médicos sepamos cómo vienen presentadas para que les podamos explicar a nuestra población la presentación correcta y podamos despejar todas sus dudas. Tenemos una muy baja aceptación en el país en general entre las edades de 30 a 50 años. Es terrible que no llegamos ni al 65% de aplicaciones. Esta se debe almacenar en un lugar oscuro a una temperatura no superior a menos 18 grados centígrados. Bueno, pues aquí no es Siberia, ahí, yo creo que ya tienen más facilidad para eso, pero pues esto complica definitivamente, ¿no?, su aplicación. La vida útil de la vacuna es de 3 meses a partir de la fecha de producción. Una vez descongelada, se deberá usar dentro de los primeros 120 minutos y no se puede volver a congelar. Este tipo de diferencias, yo pienso, nos generarán que una vacuna se aplique más o menos en el mundo a través de los siguientes meses. La eficacia sí es muy alta. En general se reporta del 91.4%, pero frente a los casos graves hay estudios que reportan al 100%. Les repito, esto es tomado directo de las guías de la práctica clínica para la aplicación de la vacuna Sputnik 5 del gobierno de la República Mexicana. Aquí les vuelvo a mostrar los dos componentes, el adenovirus 26, que es la primera dosis, y adenovirus 5, la segunda dosis. Un espacio de 21 días después de aplicar la primera dosis, 0.5 mililitros intramuscular, otra vez el músculo deltoides del brazo de menor uso. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de vacunas, en este caso Sinovac, ya es un tipo de vacuna distinta. Miren, esta es derivada de la cepa CZ02 de coronavirus, compuesta por el antígeno SARS-CoV-2 600SU inactivado, importante, inactivado, y está producido en células de las llamadas Vero. Fue desarrollada por la compañía farmacéutica china Sinovac. Aquí está la presentación: frasco ámpula de una dosis de 0.5 mililitros, una jeringa prellenada también viene de una sola dosis de 0.5 mililitros. O sea, podemos tener el frasquito que se abre igual que cualquier otra vacuna, se carga nuestra jeringa y la aplicamos, o bien ya viene con una jeringa prellenada como algunas de las vacunas, por ejemplo, las del papiloma o, por ejemplo, el Clexane, que ya también vienen en jeringas prellenadas y su aplicación es mucho más sencilla. Claro que eso eleva los costos. Ahora, esta es la composición. Sí hay que decir que algunas vacunas, por ejemplo, las que se producen en Estados Unidos, tienen sus páginas muy específicas, la información es muy fácil de encontrar, y tenemos los componentes. Aquí Sputnik 5, hay que ir a buscar la información a Argentina y también en nuestro país, que tenemos guías de práctica clínica, y esto es lo que encontramos: hidrógeno fosfato de disodio, hidrógeno fosfato de sodio, cloruro de sodio e hidróxido de aluminio como adyuvante, que esto a veces genera muchas circunstancias y dudas en los pacientes, pero que se usan en muchas vacunas y no realmente nos ha generado ningún problema a largo plazo, no se ha demostrado en ningún estudio. La red de frío más 2 a 8 grados centígrados, que es nuestra red de frío habitual para conservar cualquier vacuna, y puede quedarse así hasta 6 meses. Esto es muy interesante porque nos va a ayudar a que la vacuna se pueda aplicar durante periodos prolongados, porque si no se logra usar en un sitio determinado, se puede regresar y volver a distribuir.
Ahora, en cuanto a los estudios, aquí tenemos dos circunstancias. Una en Turquía, donde se demostró hasta el 91.25%, y otro estudio en Indonesia, que fue de 65.3%. La primera dosis, que se considera el día cero, y la segunda dosis se aplica al 28 días después. 28 días después. Vamos a regresar con el audio. Permítame un momento, por favor. Déjenme. Tal vez se nos complica ahorita a muchos compañeros encontrar el botón para silenciar el audio y eso genera que interrumpan la sesión, pero ya poco a poco lo iremos perfeccionando. Les iremos informando cómo se hace eso para que no interrumpir la sesión. Bueno, entonces les decía, la segunda dosis a los 28 días, 0.5 mililitros también de forma intramuscular en el deltoides. Nos vamos al otro tipo de vacunas que se administran en México. Pfizer, BioNTech y Moderna serían las dos vacunas que están aplicando en Estados Unidos de forma preferente. La de Johnson & Johnson, Janssen, que con su compañía farmacéutica filial Janssen, se ha aplicado en un 4% nada más por la situación de las trombosis. Y vamos a describir esta vacuna Pfizer, que es la que demostró una mayor eficacia tras la segunda dosis. Y esta sí está compuesta por ARN mensajero, pero insisto, nuevamente llegan a citoplasma, no pasan al núcleo y ahí logran producir la proteína viral S, que es la que va a detectar nuestro sistema inmunológico y va a generar una modificación a y vamos a pasar a nuestra inmunidad adaptativa. Esta fue diseñada por Pfizer y su filial alemana BioNTech, por eso tiene este nombre, Pfizer-BioNTech. El frasco ámpula viene de 0.45 mililitros que contiene 5 dosis de 30 microgramos cada una. Entonces, de un solo frasco vamos a obtener 5 dosis. Eso también causó controversias con la Pfizer cuando se aplicó a la población de los médicos, de nosotros mismos. Generó muchas circunstancias, muchos mensajes en redes sociales y bueno, aquí queremos aclararlo. Esta puede mantenerse hasta por 6 meses también en esos congeladores o ultracongeladores de menos 80 y menos 60 grados y debe de minimizarse también la exposición a la luz y evitar la exposición solar directa y ultravioleta. Ahora, una vez descongelada puede almacenarse hasta por 5 días, 5 días, porque también eso lo escuchamos en un inicio. Esto también lo escuchamos en un inicio, que una vez descongelada se podía utilizar hasta por 5 días y se trasladaba en estas hieleritas, en estas pequeñas hieleritas que utilizamos para las campañas de vacunación. Y esto es correcto porque puede durar en esa temperatura entre 2 y 8 grados centígrados por 5 días. Su eficacia a los 7 días posteriores de la aplicación de la segunda dosis fue de hasta 95%. Ahora, la segunda dosis debe aplicarse a los 21 días, pero la OMS también está comentando que en la mayoría de las vacunas, ante la emergencia, que es importante comentarlo, estamos en una emergencia sanitaria, tenemos que decir que se podría aplicar la segunda dosis con un intervalo mayor, a veces de 90 días en la mayoría de las vacunas, e incluso la OMS comenta que si eres un país en vías de desarrollo, podrías aplicar primero a la gran mayoría de la población, aunque sea una dosis, para protegerlos, aunque sean un 60%, que es mayor que 0, y después ya aplicar la segunda dosis cuando las tengas disponibles. O sea, hay que recordar que esto es una emergencia sanitaria. Aquí les quiero mostrar una tabla comparativa de todas las vacunas. Es un resumen de lo que ya comentamos. Iniciamos con AstraZeneca. Les decía que tiene su marca Oxford, pero que también tiene una marca India y que también tiene una marca de Corea del Sur. Y la CanSino Biologics, que también es de vector viral. La Sputnik 5, que trae 2 vectores virales. Estas 3 vacunas serían el ejemplo
de las de vector viral. La Sinovac, entonces tenemos virus atenuados, y la Pfizer tenemos el ARN mensajero, que probablemente sea la tecnología del futuro y que también sabemos que disminuye mucho los costos de producción. Con los estudios, pues miren, en realidad con la eficacia, pues necesitamos más tiempo, necesitamos más estudios. En promedio les diría que para la enfermedad sintomática pueden prevenir hasta en un 63, 65%, en general todas las vacunas, pero para el fallecimiento sí tenemos arriba del 90% en la gran mayoría de las vacunas. Entonces, esto es importante, tenemos que detener la primera fase de este virus que nos está generando 4 variantes de preocupación y varias de interés. Y esta clasificación de variantes de preocupación e interés básicamente sería algo así como el equivalente a variantes de alto riesgo y variantes de bajo riesgo, ¿no? Sí tengo que comentar que la Delta, al contagiarse más rápidamente, ha afectado a jóvenes, y tenemos actualmente en los pabellones COVID un cambio en la población. Antes teníamos personas mayores de 60 años y ahorita predominan los de 40 a 45 años. Entonces, esto nos debe dejar una enseñanza, porque si encontramos una variante que afecte niños, nos vamos a meter todavía en más problemas. Aquí les quiero mostrar otras 2 vacunas que no se están aplicando en nuestro país. Bueno, la Johnson Janssen se aplicó, si recuerdan, hace un mes más o menos, se obsequió vacuna por parte de Estados Unidos para aplicarse en las fronteras, pero en general no la tenemos aquí en nuestro país. En la de Moderna, que sí se aplica en Estados Unidos, Johnson Janssen, las 2 estadounidenses, pero la Janssen con su filial en Bélgica, la farmacéutica Bélgica, y estas se administran de esta forma. La Moderna se administra en 2 dosis de 0.5 mililitros o 100 microgramos con un intervalo de 28 días, pero puede ser hasta de 90 días, como ya les comenté. Entonces, se ha demostrado, los estadounidenses sí tienen muchos estudios, sí reportan todo, y puedes encontrar en sus páginas tanto los efectos adversos como su eficacia, y ellos reportan 94.1% a los 14 días, particularmente para las variantes alfa y la variante beta. Sin embargo, la OMS ya comentó que las que se han aprobado, las 8 que están en su lista, sí han protegido en general contra las 4 variantes de preocupación. Johnson y Janssen es de una sola dosis de 0.5 mililitros y puede proteger para enfermedad grave hasta el 85.4%, y hospitalizaciones se ha encontrado hasta el 93.1% a los 28 días de su aplicación. Importantísimo, vean, 28 días después de la aplicación de la dosis de Johnson Janssen, que igual que CanSino es de una sola aplicación. ¿Cuáles vacunas podrían predominar? Pues las que tengan menos efectos adversos, las que sean de fácil transportación y cuidado, y sobre todo, ¿verdad?, las que tengan una eficacia mayor a largo plazo. Bueno, estas son las vacunas que tenemos aquí en Estados Unidos, porque se las quiero comentar porque muchas personas de nuestro país sí están acudiendo a Estados Unidos a aplicarse estas vacunas. Debemos tomarlas en cuenta entonces y debemos saber sus efectos adversos. Vamos para allá, vamos a esa parte. Las contraindicaciones. Las contraindicaciones absolutas es que tengas alergia al polietilenglicol o al polisorbato 80, que es el que estamos observando en estas vacunas. Que tengas la enfermedad activa por COVID, o sea, hasta que no cumplan los criterios de alta, de retiro de tu aislamiento, no conviene que te apliques la vacuna por COVID. Y aquí sí hay que comentar, si tuviste un COVID leve, un COVID moderado o un COVID severo, pues esto cambia, ¿no? Ya que te damos el alta por un COVID leve y moderado, te puedes aplicar inmediatamente la vacuna. Si es un COVID severo, pues tendremos que esperar un poquito más, y se recomienda hasta los 3 meses. Ahora, que hayas tenido anafilaxia verdadera la primera dosis, la mayoría de las reacciones que estamos observando son por síndrome vasovagal. La gente se está asustando, los médicos también nos asustamos mucho. Pudimos observarlo eso durante la aplicación de la Pfizer y cuando nos tocó en los distintos hospitales. Y que tengas fiebre como cualquier otra vacuna también es una contraindicación absoluta, o bien que tengas, por ejemplo, hemofilia y que estés sangrando en ese momento. Fuera de esto, no hay otras contraindicaciones. Vamos a aclarar algunas
más adelante, que son muy frecuentes, sobre los mitos y las contraindicaciones que en realidad pues las personas han difundido, pero que no son reales. Ahora, ¿cuáles son las temporales? ¿Cuáles son las contraindicaciones que podrían impedir que te vacunaras, pero que durante unos meses ya no van a ser una contraindicación para que te apliques tu vacuna? Bueno, el suero, que te hayan aplicado suero hiperinmune, eso lo estamos aplicando, ya casi no lo hacemos, y se recomienda que te apliques la vacuna hasta que hayan pasado al menos 3 meses. Que tengas una enfermedad descontrolada, ¿no? Porque esto puede generar alguna implicación en tu enfermedad específica, por ejemplo, cáncer, o por ejemplo, la hipertensión o la diabetes, pero bueno, eso se puede corregir inmediatamente y al otro día te puedes vacunar, así es que no deberíamos tener ningún problema. En cuanto al cáncer, bueno, ahí debemos de valorar individualmente, sí tenemos que decir a nuestros pacientes que existe un poquito más de riesgo de no generar los anticuerpos necesarios por su padecimiento y por los medicamentos, la quimioterapia, pero que aún así, pues 40%, 50%, 60% es más que cero. La edad menor a la indicada, solo hay una vacuna que está aprobada para aplicarse entre los 12 y los 18 años. Las demás se pueden aplicar arriba de los 18 años. La que está aprobada es la Pfizer. Entonces, esas son las contraindicaciones temporales o relativas para la aplicación de la vacuna. Ya en México tenemos la aprobación para aplicar la Pfizer a la población entre los 12 y los 18 años. Solo esperamos que se distribuya la vacuna. Hay que comentar que pues no somos un país productor de vacuna y esto nos genera grandes complicaciones. Y bueno, por el otro lado, que la gente no está acudiendo a vacunarse, es una vergüenza. Reacciones normales, pues las de cualquier vacuna: dolor en el sitio de aplicación, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, fiebre, el que tengas inflamación en el sitio, ¿verdad? Enrojecimiento. Entonces, pues en realidad no se ha demostrado que tengan una reacción distinta a la de otras vacunas. Claro que con la de Janssen, Johnson & Johnson Janssen, pues sí se observó una predisposición a trombosis en 9 personas por cada millón, y más o menos se equipara a lo que generan los anticonceptivos orales. Entonces, pues esto sí influyó en la aplicación de esa vacuna. Les decía, solo el 4% del 100% del total de las vacunas administradas en Estados Unidos son de Janssen por esta situación, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí concluimos con la aplicación de las vacunas con esta análisis y con esta explicación específica de las vacunas que tenemos actualmente en nuestro país. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas para los colegiados. Yo, como lo comentábamos en un principio, soy inmunólogo clínico y pues vamos a estar muy pendientes de esta situación, y nuestra intención de esta plática es que los médicos, los colegiados, sepan qué vacunas estamos aplicando, por qué, cómo vienen presentadas, y que resuelvan las dudas y que incentiven, que motiven a su población para que se vacune. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. A ver, ¿quién dice yo? Hola, Efraín, ¿me escuchas? Soy Adolfo García. Por supuesto, doctor, adelante. Oye, Efraín, ¿qué hay de este asunto de las enfermedades que tienen contraindicaciones para aplicarse las vacunas? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿Qué debemos tener en consideración cuando recomendamos a un paciente cuándo vacunarse y cuándo no vacunarse cuando tienen algunas enfermedades crónico-degenerativas o inflamatorias sistémicas? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, lo único que puede ocurrir en este caso, no hay contraindicación para pacientes con inmunosupresión o con enfermedades como cáncer. Sin embargo, lo que sí podemos observar es una menor capacidad para generar defensas, para producir este cambio de inmunidad de inmunidad innata, inmunidad adaptativa, doctor, y de generar anticuerpos específicos y de generar nuestros receptores del linfocito T citotóxico por la propia enfermedad. Entonces, no hay contraindicación. Sí tenemos que
decir a nuestros pacientes y a nuestros médicos que tratan enfermedades de este tipo que deberían de estar lo más controlados posible. O sea, no hay que suspender sus tratamientos. Las dos enfermedades son importantes. Hablamos de cáncer, hablamos de una artritis reumatoide, por ejemplo, hablamos de un lupus, una vasculitis. No podemos suspender los medicamentos, debemos de llevarlos al control, pero no hay contraindicación para administrar la vacuna. Sin embargo, sí es posible que no obtengan el beneficio o el porcentaje de protección que ya hemos comentado. Ok, muchísimas gracias, Efraín. No sé si quería hablar de alguna enfermedad en específico. No, en general, básicamente los pacientes que vemos en la consulta, desde diabetes, hipertensión, desde luego las artritis y pacientes que tienen medicamentos especiales y algo muy que pregunta frecuentemente acerca de los pacientes oncológicos. Pero bueno, creo que ha sido bastante clara tu explicación. Sí, de hecho, hoy me hicieron una pregunta en Radio Fórmula. Eso la realizó un paciente y dijo que ¿por qué no tomábamos signos vitales como medida de precaución, ya que tenía mucho tiempo que no lo valoraba un médico y que él era diabético, hipertenso? Pues como con cualquier otra vacuna, pues no, en realidad no hay una contraindicación si tienes enfermedades crónico-degenerativas. Claro que por la propia enfermedad lo que deseamos es que estén en control. Sabemos que es muy complicado, pero no el que esté en descontrol glucémico o en hipertensivo no es una contraindicación para la aplicación de la vacuna. Sin embargo, los diabéticos sí tienen, por ejemplo, los diabéticos sí tienen un factor de inmunosupresión que es propio a la diabetes y que por lo tanto puede ser una población con más riesgo y con menor capacidad de generar esta inmunidad adaptativa de forma adecuada. Ok, muchas gracias, Efraín. A ver, a los demás colegiados, tenemos varios colegiados aquí ya conectados. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Alguna cosa sobre las vacunas? Sí tenemos un terrible 60%, 65% de aplicación de vacunas en la población entre los 30 y los 50 años. Y tenemos arriba del 85% en la población del 65 años y más. Y tenemos ni siquiera un 20% de la población en nuestro país vacunada con las 2 dosis. Entonces, debemos de fomentar la vacunación, compañeros colegiados. Es muy importante. Hay 2 medidas básicas para detener esta pandemia. Cuando hay un brote como el que tenemos ahorita, es el distanciamiento social, con las medidas de lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas. Y a largo plazo, lo único que va a cambiar la vida y que va a regresarnos a una actividad más parecida a lo que teníamos antes es la vacunación. Les decía, hay más de 100 vacunas ya en fase preclínica y por lo tanto, este semestre ya, segundo semestre de 2021 y el 2022 vamos a tener muchas vacunas, no solo 8, vamos a tener muchísimas vacunas y tendríamos que comentar también de la geopolítica. Evidentemente es una carrera, todo también se mueve en base a dinero, en base a presupuesto y ya vamos a ver pues hacia qué lado nos decantamos en nuestro país. Doctor, alguien hizo preguntas por escrito, pero no tuviste oportunidad de leerlas. Yo creo Vamos que a sería leerlas. prudente que las vuelvan a hacer. Alguien no tiene micrófono y estaban haciendo preguntas por escrito. Claro, perfecto. Ya abrí aquí el mensaje interno. Se han detectado hipertensión postvacuna. ¿Qué opinas? Lo que hemos observado, y particularmente en la población entre los 30 y los 50 años, es mucho miedo. Entonces tenemos hipertensión reactiva. Eso sí lo hemos observado. No por la vacuna. Una hipertensión reactiva como la que denominamos de bata blanca, porque nuestros pacientes llegan a visitarnos y es muy frecuente, ¿no? que tengan una presión arterial elevada y que en su casa los mandes a hacer la bitácora y ya te envíen por el WhatsApp o por el medio que ustedes hayan decidido y que ustedes manejen que su presión está bien. Entonces, lo que sí existe como común denominador y que puede generar un descontrol, particularmente de la presión arterial, es el miedo, una hipertensión reactiva, no por la vacuna. Esto fue del doctor José Estrada Flores y la siguiente pregunta es del doctor Abelardo Estrada. ¿Qué opina del Programa Nacional de Vacunación COVID-19?
ingreso de varias vacunas en el país, desde el punto de vista inmunológico y riesgos ante nuevas cepas. Saludos, doctor Abelardo G. Estrada Bonilla. Bueno, les quiero comentar que sí hay solo 8 de las vacunas que actualmente se aplican en el mundo que se encuentran en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que nos dice este organismo internacional es que estamos en una emergencia, que si las vacunas pasan la fase incluso la fase 2, podrían ser aprobadas para su uso, porque es de suma importancia detener la pandemia. Estamos llegando casi a 5 millones de muertes y por lo tanto es posible que no tengamos incluso el avance a fase 3 para que se aprueben. Les decía que hay alrededor de 17, 18 vacunas actualmente en uso y de esas solamente 8 están aprobadas por la OMS. Por ejemplo, la Sputnik se ha aplicado en muchos lugares y prácticamente los rusos, los argentinos y nosotros tenemos la aplicación de esta vacuna dentro de otras áreas y pues vamos a observar qué es lo que sucede a largo plazo. Con respecto a lo del Programa Nacional de Vacunación COVID-19, yo pienso que ante una pandemia pues es complicado cualquier tipo de estrategia. No hay ningún país que en realidad se pueda jactar de que ha afrontado de forma adecuada la pandemia. Y yo creo que lo que se han hecho otros países mejor que el nuestro es apoyar la economía. El sector médico y todos los compañeros colegiados no me dejarán mentir. Tenemos la disposición de entrar a pabellones COVID, de atender a nuestros pacientes vía remota a través de estas plataformas que usamos como la que estamos empleando el día de hoy. Y yo creo que no hay en realidad una fórmula que sea la correcta o que se haya demostrado ser la mejor. Los estadounidenses tuvieron fallecimientos, pero a caudales, los europeos también. Y lo único que ha demostrado que ha mejorado esta situación o que ha disminuido la mortalidad es la vacunación. Entonces, lo que tenemos que fomentar ahorita pues es que nuestra población se vacune y que no tenga tanto miedo. Con respecto a las vacunas que se aprueban, pues estamos en una emergencia, de verdad estamos en una situación de vida o muerte. La cuestión de geopolítica es que si la vacuna Sputnik 5 demostró no tener reacciones adversas. Aquí yo creo que podríamos comentar algo como, por ejemplo, cuando usamos antihipertensivos o cuando usamos antiarrítmicos, ¿cuál es el mejor? Pues bueno, sí depende de ciertas características, pero a veces buscamos el que tenga menores efectos adversos, ¿no? Entonces, con la vacuna yo creo que va a ser algo parecido. Vamos a buscar la que tenga menos efectos adversos. Ya se está bloqueando, ya está disminuyendo el uso de la Janssen por este motivo. Entonces, pues... yo creo que las que hemos administrado en este país no han demostrado generar los efectos adversos como para prohibirlas y por el contrario va a ser la única herramienta que vamos a tener en un futuro, ¿no? Doctor José Estrada Flores, ¿qué opinas de una tercera dosis para alfa y protección de las cross nuevas, delta principalmente? Bueno, la Organización Mundial de la Salud comenta que las que tenemos en uso ahorita en México, con excepción de la Sputnik 5 que no aprueba, sí protegen lo suficiente para las 4 variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta. Entonces, las siguientes etapas de vacunación, este es un virus de ARN. Los virus de ARN tienen la tendencia a mutar muchísimo, muchísimo. Ya ahorita tenemos 4 variantes de preocupación y tenemos al menos 6 variantes de interés, pero como con otros virus de ARN, les voy a mencionar el del VIH, les voy a mencionar el de la influenza, lo más probable es que tengamos que vacunarnos anualmente. Entonces, yo creo que ahorita, mi punto de vista es que logremos la inmunidad colectiva, esto que le llaman inmunidad de rebaño, no me gusta mucho a mí el término, pero inmunidad colectiva es lo que debemos de lograr primero y después ya pensaríamos en otras, en refuerzos de la vacunación. Porque si no llegamos ni al 70% de la población, lo que va a suceder es que vamos a tener nuevas variantes que pueden ser más eficaces para propagarse o más letales. Entonces, yo diría que primero hay que enfocarnos a que logremos 70% de nuestra población vacunada y luego ya avanzar a otras vacunaciones. Y seguramente va a ser anual y posiblemente en el 2022 hasta la tengamos en medios privados, ¿eh? Doctora de Andrea Amador Pinales, ¿qué opina de los pacientes que han presentado con síncope y convulsiones post vacuna, sobre todo en población joven?
Bueno, todas las vacunas tienen cierto riesgo. Por ejemplo, el Guillain-Barré se presenta en la vacuna con de la influenza. Sabemos que es la tercera la causa de Guillain-Barré en el mundo. Entonces, no hay ningún medicamento que sea inocuo. Podemos presentar algunas reacciones, sin embargo, la cantidad de efectos adversos severos y de muerte por vacuna, pues realmente no es significativo en relación a la población mundial como para prohibirlas. Entonces, habría que estudiar primero qué otras características tienen nuestros pacientes que predisponen al síncope o convulsiones después de la aplicación de nuestra vacuna. Y lo mismo para los pacientes que están falleciendo o los pacientes que tienen enfermedad grave. Me ha tocado verlos en esta semana en los pabellones COVID y les pregunto, bueno, ¿y tú te vacunaste? Y la gran mayoría no se vacunó, déjenme comentarles, y algunos tienen una sola dosis. Entonces, sí tenemos algunos con 2 dosis, pero a los que yo he encontrado no tienen más de 14 días, tienen 1, 2 o 5 días máximo. José Estrada Flores, a todos, cepas nuevas, un paciente con secuelas post-COVID con neuropatía, ¿a cuánto tiempo se puede aplicar la primera dosis de vacuna? Bueno, habíamos comentado que para COVID severo, cualquiera que sea la complicación, se recomienda más de 3 meses si tuvieron COVID severo. Compañeros, incluso colegiados, estuvieron en esa situación y esperamos a que se recuperaran. La neuropatía ocasionada por la propia infección viral, pues es una complicación severa. Hemos encontrado neuropatías periféricas y en algunos casos muy raros también en neuropatías más severas, pero sin embargo lo que recomendamos actualmente es más de 3 meses y no representa una contraindicación absoluta para la vacunación. La doctora Liliana Patricia Bolaños y nos felicita por la exposición. Muchas gracias. Doctor Adolfo García, Doc Efraín Torres, primero felicitarlos por la exposición tan brillante y mi pregunta es, ¿qué tanto beneficio nos da el uso del cubrebocas N95 y uno de tela? Bueno, yo creo que aquí tiene que ver con las áreas, igual que utilizamos áreas blancas, áreas grises y, ¿verdad? Con los quirófanos. Aquí depende de dónde te expongas. Ahorita, por ejemplo, en los hospitales, mi recomendación es que utilizáramos todos N95 porque el virus está en todos lados, no solo en los pabellones COVID. Como ustedes se han dado cuenta, es muy difícil que podamos evitar la contaminación. ¿Cuántos no hemos visto que hay muchos compañeros que por no esperar a la fila del baño, pues se cambian, se quitan el EPP y se salen, entonces, y van a las áreas de hospital. Entonces, la situación con N95 y con uno de tela de tricapa, pues sí es significativa. La de tricapa se ha demostrado disminuir la posibilidad de que yo contagie a alguien si estoy enfermo, pero la N95 nos permite las dos circunstancias, ¿no? O sea, nos permite que tengas protección hacia ti y protección hacia los demás. Entonces, en este momento de pandemia, yo pienso, desde mi punto de vista, salvo que ustedes tengan otra, es que deberíamos estar usando N95 en todos lados. Doctor José Estrada Flores, excelente exposición y respuesta, doctor Efraín. ¿Qué opinas del dióxido de cloro? Que igual que muchos de las vitaminas que tenemos aquí, una muy famosa, ¿verdad? Hacen lo que el viento Juárez al COVID y que pueden generar una falsa confianza en nuestro paciente. Y no solo eso, el dióxido de cloro puede generar lesión, ¿verdad? Esofágica. Ya tuvimos casos aquí en el IMSS de lesión esofágica por dióxido de cloro, terrible. Pues no sé si conozcan la historia del dióxido de cloro, pero lo inventó un estadounidense que empezó a hacer un tipo de sectas, luego se fue a Sudamérica, ahí generó esta comunidad donde empezó a promover el dióxido de cloro y actualmente es buscado por Estados Unidos porque robó dinero con este dióxido de cloro y nunca se obtuvo el beneficio. Ellos dicen que lo obtuvieron, pero nunca en ningún estudio clínico. De hecho, el doctor Adolfo nos compartió un
metaanálisis reciente donde la conclusión era no se encontró ningún estudio que avale el uso de dióxido de cloro, y yo creo que estamos luchando, compañeros, contra una maquinaria que sí sabe cómo hacer dinero y cómo promover sus medicamentos milagro o sus suplementos. O sea, si vemos los muy famosos que tenemos aquí en el estado, los que se ponen en la frente y todo eso, tienen campañas que parecen de estas oradores o de estos que llaman de coaching, o de estas empresas multinivel que hacen pequeñas reuniones y luego hacen grandes reuniones para vender sus productos. Entonces, luchamos contra la desinformación y contra maquinarias que lo único que desean es hacer dinero. Entonces, por eso es importante que nosotros sí salgamos en medios y que demos una buena explicación científica y que hablemos con la verdad. Hoy yo lo comenté en los medios, los médicos no podemos decir, este es la panacea para algo, esta es el medicamento que a ti, particularmente a ti, siendo de tal estatura, con tal peso, siendo guapo o no guapo, te va a beneficiar más que a otros. Los médicos no podemos mentir de esa manera. Podemos decir cuál es el porcentaje de eficacia y qué factores, como los que ya comentamos, pueden disminuir la capacidad de que nuestro cuerpo genere defensas. El doctor José Estrada, muchas gracias, doctor. Jorge Luis Covarrubias León pregunta, ¿qué hay de las mezclas entre vacunas? ¿Aumentan la eficacia? Esa es una pregunta. Alguien importante recientemente me preguntó por qué se había aplicado CanSino, y como leyó que Pfizer, alguien importante aquí de nuestro estado, se había aplicado CanSino y leyó que la Pfizer era más eficaz, me preguntó si podía cambiar a la Pfizer. Entonces, la recomendación actual por la Organización Mundial de la Salud es que si te aplicaste la CanSino de una sola dosis o cualquier otra vacuna, esperes a la misma marca y no te apliques otra, porque ¿qué puede ocurrir? No sabemos qué efectos adversos podamos obtener si mezclamos las vacunas. Tentativamente no deberíamos tener problemas, sobre todo si usamos el mismo tipo de vacunas, por ejemplo, ARN mensajero, virus atenuados o con vectores virales. Sin embargo, sí, como ya observamos, hay diferencias entre Sputnik 5, tenemos vector viral 26 y 5, en otras tenemos solo 5, en otras tenemos solo 26. Entonces, no es recomendable en este momento de la pandemia el aplicarse una vacuna de distinta marca. No sabemos qué pueda ocurrir, sobre todo en efectos adversos, y no sabemos si pueda proteger en el mismo porcentaje. Belardo Estrada, hemos apreciado pacientes que han cursado con COVID-19 2 dosis de vacuna y nuevamente cuadro de COVID llegando a este hospital. Desde el punto de vista inmunológico, ¿cuál sería la causa? En relación a pruebas rápidas, ¿cuál es su opinión de ellas? Protinasal, sanguínea, y nos felicita. Muchas gracias. Pues, como les comentábamos, nosotros en medicina podemos hablar de porcentajes. Una comparación, una analogía muy simpática es que, bueno, los métodos anticonceptivos tienen más del 99% de eficacia y aún así la gente se embaraza. Entonces, la vacuna igual tiene un porcentaje de eficacia. Habría que analizar, eso es una circunstancia que sí debemos de comentar aquí. Tenemos que ser más precisos en evaluar a los pacientes, porque eso nos va a dar una idea clara de si nuestras vacunas están dando el beneficio que esperamos o no, y cuáles podrían ser más adecuadas dependiendo de la población. ¿Por qué? Porque habría que comentar, bueno, ¿qué características tuvo ese paciente? ¿Cuándo se contagió? ¿Después de cuánto tiempo de aplicarse las 2 dosis? ¿Qué características tenían? Una enfermedad que genera inmunosupresión muy frecuentemente es la diabetes mellitus. ¿Y cuántos diabéticos tenemos aquí? ¿Verdad? Entonces, la obesidad también genera inmunosupresión. Sabemos que es un estado proinflamatorio y también en algunos casos hemos observado inmunosupresión por la propia obesidad. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos en nuestra población? Debemos de anotarlos, debemos de preguntarlos para que podamos establecer estudios a largo plazo y poder decirle bien a la gente, mira, pues en realidad sí tienes más riesgo que otras personas, entonces necesito que bajes de peso, necesito que controles tu estado metabólico, en fin, porque si no, no vas a obtener el beneficio que estamos esperando. Mi punto de vista, cuando yo paso a la visita en el pabellón de COVID del IMSS, sí les pregunto, y en general lo que he encontrado es que no pasa mucho tiempo
entre la aplicación de la primera o la segunda dosis y el contagio. Entonces, no han esperado el tiempo adecuado para que nuestro cuerpo genere esta inmunidad adaptativa de forma adecuada, y esto es en general lo que yo he visto. También he encontrado COVID moderado en personas de edad avanzada, y también sabemos que es un motivo de que no generes anticuerpos adecuadamente o la inmunidad adaptativa adecuada, la propia edad, dependiendo de las condiciones del paciente. Entonces, pruebas rápidas, pues hay un dicho muy famoso, ¿no? Los médicos no tratamos pruebas, tratamos pacientes. Entonces, eso me parece más una cuestión política. ¿Por qué? ¿Sí tiene su función? Claro que tiene su función. ¿En qué nos ayudaría? Pues lo que están haciendo los gringos. A ver, demuestran que para entrar a mi país tienes una prueba reciente y que no tienes actualmente una enfermedad que pueda contagiar a la población. Eso no lo hacemos nosotros. O sea, eso no lo vamos a hacer nunca, porque tristemente dependemos del turismo y dependemos de las remesas, y nos daríamos un balazo en nuestro propio pie si bloqueamos la industria del turismo. Entonces, ¿qué función pueden tener las pruebas? Pues precisamente que cuando llegue alguien, pues le hagamos una prueba rápida y que podamos detectar los contagios, aislarlos y prevenir la aparición de nuevas cepas. También en las empresas, si alguien tiene síntomas, hay que hacerle prueba rápida y podemos enviarlo a su casa para prevenir que otras personas se contagien. Aún así, actualmente con nuestro deshonroso 19% de aplicación de vacuna, aunque tengas las 2 dosis, debes de guardar medidas de distanciamiento social. Entonces, yo opino que debemos de basarnos en la clínica todavía. A mí me gusta pensar así en todas las enfermedades, incluyendo esta. Entonces, debemos de guardar distanciamiento social todavía hasta que no haya una población de vacunación por encima del 50% al menos, y por lo tanto, las pruebas serían útiles en ciertos espacios específicos para disminuir el contagio y la propagación en escuelas, en áreas de trabajo, para turistas que lleguen al país, para gente que va a visitar otros lugares. Entonces, pero los síntomas y la clínica siempre va a mandar desde mi punto de vista. También tenemos todavía las pruebas con eficacias que pueden variar desde nada más por el hecho de cómo las conservamos, y por lo tanto podemos obtener falsos positivos, falsos negativos, un valor predictivo negativo y un valor predictivo positivo, como con cualquier otra prueba. A mí me ha tocado ver pacientes que tuvieron pruebas positivas para anticuerpos cualitativas y que a los 3 meses se contagiaron ahora sí de COVID. Entonces, ¿qué fue? Y generalmente son asintomáticos y ya están muy confiados diciendo, pues es que yo ya tuve una enfermedad asintomática. Cuidado, cuidado. Yo les diría, no se confíen, y la clínica siempre manda. Doctor Jorge Luis Covarrubias León, ¿por qué la renuencia de vacunarse de los menores de 40 años? ¿Será generacional o será la influencia de las redes sociales y deberíamos tratar de hacer campaña pro vacunas en redes sociales? De hecho, el doctor Adolfo me invitó a participar en la coordinación de difusión cultural y social de la sección colegiada de La Paz, y desde que lo hizo estamos saliendo en redes sociales prácticamente cada semana, estamos saliendo en radio y televisión prácticamente cada semana para resolver todas las dudas, para fomentar la vacunación. Y sí, tenemos que combatir fuego con fuego desde mi punto de vista. Los charlatanes sí lo hacen, los suplementos alimenticios sí salen en redes, sí pagan campañas, sí tienen una maquinaria que logra captar la atención de la gente y que les promete cosas que nos van a afectar a todos. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí debe suceder. ¿Qué ocurre con el paciente de 40 años? Pues son muchos los factores. Uno, me lo han preguntado en la radio y de hecho se ha analizado. Y yo diría que hay 2 grandes grupos de pacientes. Uno, el que tiene bajos recursos, baja cultura y tiene ignorancia y por algún motivo tiene miedo de lo que va a ocurrir con la vacuna. Y 2, aquellas personas que sí tienen estudios de licenciatura, que sí tienen estudios de doctorado, postdoctorado, y que tienen una sobrevaloración de su persona. Y entonces es frecuente que me manden mensajes diciendo, oye, pero yo, es que sí entiendo que para todo el mundo, pero yo particularmente a mí, yo soy especial. O sea, a mí sí me va a afectar, yo tengo miedo yo. Entonces caen en una paranoia, caen en una fobia, literalmente. Y yo lo he visto en 2 grandes poblaciones.
e incluso en otros países como donde tienen clases medias muy altas, como Canadá y Estados Unidos, están ofreciendo sorteos de dinero y cosas así, porque estas personas ceden a la situación, o sea, sí van a vacunarse para que les den su sorteo y su dinero y no sé qué. Aquí a lo mejor deberíamos de bailar en botargas en las farmacias y cosas así, porque es nuestra idiosincrasia, ¿no? ¿Sabes si hay avances, José Estrada Flores, sabes si hay avances en el tratamiento antiviral contra el SARS-CoV-2, puesto que sería un gran avance en el tratamiento? Pues vimos que al presidente le otorgaron remdesivir, baricitinib, este inhibidor de las JAK quinasas, y bueno, desafortunadamente no tenemos un medicamento que sea tan eficaz como sí lo tuvimos para la influenza, y sí hay estudios que están progresando en este sentido. Sin embargo, igual que podría ocurrir con el tocilizumab, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, el costo de esos medicamentos, que es una brecha desde mi punto de vista que tenemos todavía en el mundo y en nuestro país sobre todo, los medicamentos, los anticuerpos monoclonales y los medicamentos para cáncer, no hemos podido lograr que existan en genéricos. El costo de un anticuerpo monoclonal en promedio es de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, imagínense cuánto vamos a gastar en darles baricitinib con remdesivir a la población en general. Desde mi punto de vista, sí vamos a avanzar. Seguramente vamos a encontrar nuevos antivirales que nos permitan un control de esta enfermedad, pero en fase de emergencia se me hace difícil. Por eso, el tocilizumab fue reemplazado por los esteroides, porque siguen siendo nuestro caballito de batalla. ¿Y cuánto nos puede costar la dexametasona? Y sigue salvando vidas. Yo siempre comento, y en un tono de broma, que lo que no curan los esteroides no lo cura nada. Y no es así. La idea es que los esteroides siguen teniendo su valor y cuidado porque los médicos, sobre todo también los más jóvenes, son muy susceptibles a ser seducidos por las empresas que, bueno, todos sabemos que llegan con un estudio multicéntrico y que nos dice que un medicamento es mejor que el otro, y luego entra el representante siguiente y nos muestra otro estudio que dice que también tiene un estudio multicéntrico, ¿no? Y que doble ciego y todo esto, y que su medicamento es mejor que el previo. Entonces, hay que tener cuidado en esta situación. Desde mi punto de vista, en la emergencia debemos de utilizar lo que sea más rentable, y seguramente en el futuro, doctor Estrada, vamos a ver el próximo año nuevos antivirales. Ya estamos, de hecho, observando algunos artículos para el tratamiento del SARS-CoV-2, pero en este momento no tenemos uno que sea tan eficaz como si lo tuvimos para la influenza. El doctor García, estimado Efraín, y ahí se cortó. Gracias, también yo lo estimo, doctor García. José Estrada Flores, me refiero no solo a los anticuerpos monoclonales como rituximab o tocilizumab, desde luego. Y, ya, doctor Adolfo García, estamos en tiempo. Bueno, se acabaron las preguntas. Esperemos que las hayamos resuelto. Sí, claro. Tenemos una limitante en cuanto a la eficacia y a los costos. Me parece que por eso no hemos avanzado en los antivirales, doctor Estrada. Pero seguramente en un futuro veremos otra cosa. Doctor Adolfo, le cedo la palabra entonces para que abra su micrófono, por favor. Los invitamos, ya se oyen. Los invitamos el próximo sábado. Vamos a tener la participación en la radio con el doctor Adolfo García hablando del síndrome post-COVID. Los invitamos a escuchar el programa. 99.1 de FM. Quítese. El cubrebocas, aquí está. Para que se escuche mejor. Bueno. Felicidades, Efraín. Excelente exposición y bueno, las respuestas de manera adecuada, científica, con veracidad. Entonces, un placer poder haberte escuchado. Muchas gracias, doctor. Estamos muy pendientes de la Conocimiento, pandemia. doctor Efraín. Muchas gracias. Como inmunólogo clínico, pues es mi responsabilidad, y más ahora que me invitaron a participar con ustedes, con este gran grupo que pues desde que llegué aquí a Baja California Sur siempre me interesó participar con ustedes, y ahora que estamos en una situación donde la inmunología es relevante, pues ahí estaré pendiente de los avances.
y también de que podamos comunicar este mensaje que les quiero transmitir el día de hoy. Debemos de apoyar a nuestra gente, debemos de apoyar a nuestros pacientes, debemos de controlar sus miedos, porque en eso se basa el que no se quieran aplicar la vacuna. Y de ahí lo que quieran, ahí empiezan a buscar información los muy letrados y empiezan a buscar redes sociales y TikTok y lo que sea, los que no son tan letrados, y empiezan a sustentar su miedo. Entonces, es nuestra responsabilidad como médicos, desde mi punto de vista, ayudarles a controlar esto y a que cada vez se vacunen más personas. Muchas gracias, Fray. Cedo los micrófonos para que ustedes terminen la sesión cuando ustedes lo deseen y yo voy a silenciar el mío. Muchas gracias. Te veo Gracias. mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos, compañeros. La próxima sesión de agosto 13. La próxima reunión será el 13 de agosto y tendremos un invitado especial que vendrá De laboratorio Sabi. de laboratorios, vendrá exclusivamente a hablar sobre nosotros y va a ser una cena privada que se llevará a cabo en el Palermos. Están cordialmente invitados los socios de la sección colegiada de La Paz. Vamos a salir hablando italiano. Vale. Buenas noches. Hasta luego. La próxima semana, ¿no? Digo, la de agosto. Ya se cierran. Adiós, doctor Covarrubias. Adiós, adiós.